Bueno, muy bien, entonces continuamos ahora con la próxima sesión denominada Modulación de la microbiota, clave para mejorar la salud intestinal y la productividad de los cerdos, patrocinada por Promitec. Le damos entonces la bienvenida al conferencista, señor Jaime Ángel Izaza, nutricionista de la Unidad de Desarrollo e Innovación de Promitec. La sesión destaca la importancia de modular la microbiota intestinal en cerdos para mejorar la salud y la productividad. Se explorarán estrategias como probióticos y prebióticos junto con la dieta adecuada para lograr un equilibrio óptimo en la microbiota. Bienvenido y adelante. Gracias. Aquí ya pasó. Bueno, muy buenos días a todos. Es un gusto estar acá hablando de este tema tan actual, tan importante y tan, yo lo llamaría incluso de moda en la parte de la salud, de la productividad de los animales y particularmente de la porcicultura, que creo que cada vez vamos a ir escuchando más y más sobre conceptos de microbiota, sobre la importancia de evaluar la microbiota, y por eso creo que es bien importante que vamos conociendo esos conceptos, cómo se evalúa, qué tenemos y para dónde vamos y cómo se relaciona con la salud del animal y con la productividad. Entonces, comencemos hablando de microbiota y creo que es muy importante comenzar hablando de por qué necesitamos medir esto, por qué tenemos que ponerle cuidado a cómo están esas bacterias en el intestino de los animales. Entonces, cuando hablamos de microbiota, y vamos a hablar particularmente de microbiota intestinal, porque diferentes partes, casi que todas las partes de un animal tienen una microbiota, nos vamos a enfocar en la parte intestinal. Para hablar de microbiota tenemos que hablar casi que obligatoriamente de salud intestinal, porque ahí es donde está el foco. ¿Qué entendemos? Y hablemos primero del concepto de salud intestinal. ¿Qué entendemos como salud intestinal? Entonces, cuando hablamos de qué es salud, hablamos de una condición de homeostasis del tracto gastrointestinal. Eso, digamos, no nos dice mucho, pero vemos que esa condición lo que debe permitir al animal es cumplir unas funciones fisiológicas, hacer lo que tiene que hacer el intestino. Y ahí es donde hay una clave importante. Y es que esas funciones además se tienen que hacer mientras el animal está expuesto a ciertos desafíos, o sea, hacer esas funciones soportando o resistiendo desafíos tanto externos como mismos desafíos internos que tiene ese intestino y ese animal. Y es muy importante cuando hablamos de esas funciones, porque cuando hablamos de la función del intestino, se nos viene a la cabeza directamente la parte de la absorción y digestión de nutrientes. Pero quiero que veamos esto, y es que el intestino, esas funciones que hace el intestino, cuando está en un estado de salud intestinal, van un poco más allá. Tenemos funciones de barrera y de arquitectura, mantener ese ambiente separado del interior del animal. Tenemos la integridad de la mucosa, el intestino tiene que lograr mantener y renovar esa mucosa, algo que ya hablaremos un poco más adelante. Tiene una función importantísima. Se habla de que más del 60% de las células inmunitarias están en el intestino y cumple una función vital tanto para la salud intestinal como para la función o la salud general del animal. Tenemos la digestión y la absorción de los nutrientes, que es lo que hablábamos inicialmente, esa es lo que pensamos como su principal función. Pero adicionalmente, y es una de las últimas partes que se ha añadido al concepto, es que el intestino también tiene que ser capaz de mantener la estabilidad de esa microbiota intestinal y mantener ese ambiente intestinal en simbiosis, trabajando juntos. Y eso ya lo consideramos parte de lo que es la salud intestinal. Entonces el intestino tiene que lograr hacer todas estas funciones. Entonces cuando hablamos de esa relación de las bacterias con el intestino y con la salud del animal, y vamos escuchando cada vez más y más repetidamente conceptos nuevos, debemos diferenciar dos conceptos importantes y definamos un poco qué es esa microbiota. Entonces, cuando hablamos del concepto de microbiota, estamos hablando de los microorganismos, del conjunto de microorganismos que residen en un lugar. En este caso estamos hablando del intestino, entonces estamos hablando de microbiota intestinal. Y aparece otro concepto que muchas veces se toma casi como si fueran sinónimos, pero tienen diferencias, que es el microbioma.
Entonces, cuando hablamos del microbioma, ya estamos hablando del estudio de los genes que componen esas células microbianas del microbiota. Entonces, estamos hablando ya no solo de las bacterias, de la gente, sino también de los genes. Y cuando hablamos de genes, debemos pensar en funciones y en procesos, en generación de cosas. Por ejemplo, elementos estructurales, metabolitos, todos esos metabolismos y metabolitos que van a generar esas bacterias, enzimas, toxinas, LPS, toda clase de compuestos que van a generar esas bacterias hacen parte del microbioma y de ese estudio que nos va a permitir entender mejor qué están haciendo esos microorganismos en el intestino del animal. Entonces, cuando hablamos de también por qué entonces y en qué estamos en este momento, tenemos que pensar en algo y es que la tecnología avanza y eso nos permite empezar a conocer y ver cosas que antes no veíamos. Eso es lo que nos está permitiendo ahorita el microbiota. Anteriormente, y a partir de métodos cultivables, hay una limitación y es que los métodos cultivables, cuando hablamos de bacterias intestinales, solo nos permiten identificar entre el 10 al 15% de esas bacterias, ¿sí? Porque no todas se pueden cultivar. Entonces, en los últimos años, con la aparición, mejoramiento y accesibilidad de métodos moleculares de secuenciación, ya podemos tener una mayor identificación de esos grupos microbianos y conocer mejor, identificar mejor esas bacterias. Esas técnicas moleculares actuales, ¿qué nos permiten ahora y qué es lo que podemos tener, medir y conocer gracias a esas técnicas de secuenciación que podemos realizar en la actualidad? Podemos tener una mayor identificación taxonómica, conocer bacterias que antes en estas técnicas de cultivo no nos aparecían. Podemos conocer mejor interacciones entre bacterias, qué están haciendo entre ellas, qué dependencias o qué sinergismos hay entre bacterias. Conocer vías metabólicas y funciones de esas bacterias que están cumpliendo en el intestino. Adicionalmente, ver esas bacterias o entenderlas como una comunidad, que es un concepto del que hablaremos bastante durante esta charla. Y finalmente, y creo que dentro de lo que resume el concepto de lo que nos permiten las técnicas moleculares últimamente es conocer mejor cómo está interactuando esa microbiota con el animal y con el ambiente que lo rodea. Y esa es la clave de por qué estas técnicas nos están permitiendo tener un entendimiento más amplio y mejorar muchos procesos y conocer más a profundidad qué deberíamos hacer en el intestino de los animales. Entonces les hablaba de la comunidad y es un concepto en que no debemos pensar en la microbiota como la medición o la cantidad de una bacteria o de varias bacterias, sino entender el concepto como comunidad. Entonces, cuando vemos la comunidad, tenemos que pensar en dónde están esas bacterias, tenemos que pensar en quiénes están viviendo ahí y tenemos que pensar en qué están haciendo en ese intestino. Entonces, tenemos que tener como la visión de esta forma comunidad y no bacterias individuales o cantidades individuales. Entonces, tomemos cada uno de esos conceptos o componentes de lo que es una comunidad para empezar a entender mejor por qué y cuál es la importancia de esto. Entonces, cuando hablamos de dónde están las bacterias, si estamos hablando, entonces nos ubicamos ya en el intestino, estamos hablando de microbiota intestinal, tenemos esa imagencita del intestino que conocemos, pero pongámosle la lupa y miremos qué compone ese intestino. Entonces vemos lo que siempre se nos viene a la cabeza con células intestinales, enterocitos. Células absortivas, que son la mayoría de las células intestinales, cercano al 80%, pero no son las únicas. Ahí también tenemos células caliciformes que producen moco, tenemos células PANET, productoras de péptidos antimicrobianos, tenemos células enteroendocrinas que últimamente han tomado bastante fuerza a nivel de salud, de obesidad y diferentes péptidos que ellas producen en esa comunicación con el sistema del animal. Y tenemos células M, que son muy importantes al sistema inmune para permitirle capturar antígenos. Entonces, si nosotros vemos esos grupos celulares que tiene el intestino, podemos ver algo como esto. Y es que el intestino está preparado para defenderse, para interactuar con esas bacterias, para poderlas vigilar, para poder
atraparlas si se están acercando mucho o están pasando donde no deberían estar, o incluso está preparados para disparar y matar bacterias si están donde no deberían estar llegando. Entonces hay un sistema de defensa y el intestino está preparado para interactuar y controlarlas y poder vivir correctamente o en comunidad con ellas. Adicionalmente, tenemos esas células diferenciadas y nos faltaba unirlas. También es muy importante tener en cuenta estas uniones, que normalmente las llamamos uniones estrechas, uniones apretadas, que son grupos de proteínas que lo que hacen es cerrar esos espacios entre las células y son muy importantes para mantener esa arquitectura o esa función de barrera que hablábamos al principio dentro del concepto de salud intestinal. Adicionalmente, y un concepto muy importante, es que la mucosa intestinal es dinámica y siempre está en recambio y diferenciación. Todo el tiempo estas células están cambiando. Entonces, ya conocemos que a nivel de las criptas, esas células multipotenciales que están allá son las que se van a empezar a diferenciarse y a migrar hacia la parte alta de la vellosidad para darle forma. Y ese proceso entre diferenciarse y migrar puede tardar entre 2 a 7 días, cuando están en la punta normalmente descaman. Entonces, pensemos que ese intestino todo el tiempo está diferenciándose, se está formando y se está cambiando. Y uno de los puntos más importantes acá es que cuando vemos esas células, las células maduras producen, no solo hacen la parte de absorción, sino que ellas también producen cosas, incluso transportadores, expresan el moco, los péptidos, enzimas, y por eso es tan importante, incluso cuando vemos, por ejemplo, una técnica sencilla como la parte morfométrica histológica, esa altura de las vellosidades no solo nos implica área de absorción, sino también madurez de esas células, qué tan activas o qué tan funcionales pueden estar siendo esas células. Por eso es muy importante todo el tiempo que esa interacción permita tener células maduras y vellosidades bien formadas. Pasemos entonces a hablar de, ya sabemos dónde están, ya las ubicamos, ahora quiénes están viviendo ahí, quiénes están ahí. Entonces tenemos un concepto del que cada vez vamos a escuchar más, que es la diversidad. Cuando hablamos de diversidad, esto es un concepto tomado más de la ecología. Ecología hablamos de árboles, pájaros, toda ecología, digamos, de organismos mayores, más que incluso de la microbiología. Y encontramos que esa diversidad se divide o la analizamos de diferentes formas. Entonces vamos a empezar a ver lo que es la diversidad alfa. La diversidad alfa entendida como la diversidad o la homogeneidad de especies que hay en un ecosistema. ¿Cuál es nuestro ecosistema? El intestino del cerdo. Entonces tenemos, por ejemplo, 2 ecosistemas. Vemos un ecosistema con 4 bacterias, donde cada una de las bacterias es diferente, o vemos un ecosistema donde hay 3 iguales y una diferente. Entonces empezamos a ver dentro de cada uno de esos ecosistemas qué tan diversos son. Y también vemos la diversidad beta, es otra forma, y hay técnicas de medir cada una de estas diversidades, donde ya lo que hacemos es comparar diferencias o similitudes entre diferentes ecosistemas, en este caso muestras de intestino, por ejemplo. Entonces aquí ya lo que nos permite la diversidad beta es comparar qué similitudes o diferencias tienen esos 2 ecosistemas, en qué se parecen y en qué se diferencian. Entonces, hablamos de diversidad alfa, esto es resultados de un estudio que se está haciendo con la Universidad Nacional, el Grupo Biogem, en donde les voy a mostrar algunos de esos parámetros y cómo se ven las mediciones de microbiota. Esto es un estudio en donde se están evaluando diferentes compuestos activos en lechones después del destete, esto es día 30 del postdestete, y entonces tenemos en la dieta 1 dieta basal, un antibiótico promotor, el 3, el verde, es un malto-oligosacárido, fructo-oligosacárido y aceite esencial de lipiorreganoides en ese azul un poco más oscuro, y el último es un compuesto que son humatos de sodio. Entonces, los objetivos era ver también cómo cada compuesto activo puede cambiar de una forma distinta o interactuar o modular de forma diferente con esa microbiota intestinal. Entonces, hablábamos de diversidad alfa, se mide a través de unos índices, en este caso, por ejemplo, el índice de Shannon, que es un índice también tomado de la ecología, y que vemos que cuando el índice es más alto es porque hay mayor diversidad de microorganismos. ¿Qué encontramos acá, por ejemplo? Que el grupo que tiene promotor tiene la menor diversidad.
el grupo que tiene maltoligosacárido, posiblemente fermentable, tiene una mayor diversidad. ¿Y por qué es importante la diversidad o por qué hablamos de diversidad? Porque la diversidad indica madurez de microbiota, indica una menor susceptibilidad a enfermedades. Piensen que si hay muchas bacterias diferentes, cuando llega una bacteria nueva, va a ser muy difícil que encuentre un nicho porque los nichos están ocupados y esas bacterias no quieren soltar su nicho donde están viviendo, no lo van a prestar. Y por tanto, adicionalmente, se ha asociado a mejor productividad. O sea, la diversidad es muy importante y se conoce que se asocia mayor diversidad con productividad. Lo contrario a esa diversidad lo consideramos dominancia, cuando hay un pequeño grupo, independientemente de qué grupo sea, que es muy mayoritario sobre las demás. Entonces hablemos, ya entremos, bueno, ¿y quiénes son esas diversidades? Ya dijimos que hay varios grupos diferentes, entremos a mirarlos. Hay muchas, pero una ventaja que tenemos cuando analizamos microbiota es que las bacterias, tenemos 4 filos que componen más del 90% de las bacterias de interés en ese intestino. Dentro de esos filos que tenemos, los firmicutes, que son la mayoría, del 70-93% son firmicutes, y aquí hay unas bacterias que todos conocemos. Acá les pongo las que son como más conocidas que hemos escuchado dentro de esos grupos. Por ejemplo, los firmicutes tenemos los lactobacillus, tenemos los clostridium, que son primitos, tenemos, por ejemplo, ruminococcus, son bacterias que comúnmente hemos escuchado y están dentro de los firmicutes. Tenemos proteobacterias, donde las proteobacterias también las hemos escuchado, normalmente son gram negativas, normalmente tienen LPS, como la Escherichia o como Salmonella. Entonces, ese grupo creo que nos gusta un poquito menos. Pero también tenemos otros grupos, los bacteroidetes, que son mi grupo favorito, tiene unas bacterias muy interesantes. Y ahí encontramos, por ejemplo, los bacteroides, encontramos Prevotella, que ya vamos a hablar y ya van a ver un poco más de Prevotella. Y encontramos otro grupo que tiene una bacteria muy conocida, las actinobacterias, donde se encuentra el bifidobacterium. Entonces, si vemos, dentro de esos 4 grupos tenemos la mayoría de bacterias comúnmente conocidas. Miremos cómo se ve el microbiota. Entonces, normalmente vamos a empezar a ver cada vez más estas barritas, donde lo que podemos ver aquí a nivel de filo son esos grupos, y vemos, como les decía, los firmicutes, donde están los lactobacillus, los clostridium son la mayoría. Más del 70% ya hay firmicutes ahí. Y vemos como en algunos grupos, por ejemplo, dieta basal o maltoligosacárido, empezamos a encontrar también que ahí ya empieza a haber diferencias en esos grupos a nivel de filo con incremento de proteobacterias. Vemos los bacteroidetes y las actinobacterias y ya vemos cómo también con diferentes componentes ya empezamos a ver algunos cambios a nivel de filo y cómo se componen esos filos a nivel de microbiota. Entonces, si le hacemos un poco de zoom ya a cada uno de esos grupos, vemos que hay cosas interesantes y que hablábamos de lactobacillus, de ruminococcus, de clostridium, hablando de firmicutes, pero vemos que hay otras bacterias muy interesantes que nos permite ver la microbiota y enterarnos que ellas están ahí. Entonces vemos que hay grupos, por ejemplo el que tiene fructoligosacárido, que nos aparecen bacterias como el Butyricicoccus, encontramos por ejemplo Butyrivibrios. Entonces dentro de ese grupo hay bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta como butirato, que son muy importantes para el intestino. Vemos Oxalibacter en los grupos aceite FOS y vemos como algunos componentes activos estimulan el crecimiento de algunas bacterias que pueden ser muy interesantes. Cuando hablamos de proteobacterias, y particularmente me voy a enfocar en lo que es Escherichia, vemos por ejemplo el grupo de animales que no tenía ningún tipo de suplementación, fue el grupo que tenía mayor cantidad de Escherichia junto con el que solo tenía maltoligosacárido. Y empezamos a ver como en algunos grupos el antibiótico promotor, el aceite esencial e incluso el humato de sodio, la cantidad de Escherichia fue bastante baja. Entonces vemos cómo aumentan ciertas bacterias y otras que son potencialmente patógenas y que pueden tener efectos negativos, se pueden empezar a bajar a través de este tipo de modulación. Les he hablado ahorita de las bacteroidetes, que son un grupo que me parece muy interesante por su capacidad de producir ácidos grasos de la cadena corta, y empezamos a ver cómo también, por ejemplo, con FOS empieza a aparecer cierto grupo de microbianos fermentadores
y productores de ácido graso de cadena corta, como por ejemplo todo lo que son la aloprebotela, la misma prebotela, que ya vamos a mencionarla un poco más, que son bacterias muy interesantes a nivel intestinal. Adicionalmente, cuando nosotros vemos, bueno, ¿y qué bacterias me cambian ese intestino? ¿Cómo yo puedo modular ese intestino? Esto es un análisis, se llama análisis discriminante lineal, en que nos muestra qué bacteria es característica de una dieta. Es como si alguien siempre tiene una camisa roja, entonces, bueno, ¿y qué lo caracteriza a esa persona? La camisa roja. Entonces, ¿qué caracteriza, por ejemplo, la microbiota del que tiene fosba, por un ejemplo, que es el azul clarita? ¿Qué lo caracterizó? El Oxalibacter, el Butyricicoccus y el Clostridium sesto estricto. Entonces, podemos ver que hay bacterias características de las dietas o de los suplementos que nosotros damos. Y vemos como, por ejemplo, encontramos Bifidobacterium en humato de sodio, vemos en los que no ponemos nada, vemos bacterias como coli. Entonces, vamos viendo de pronto hacia dónde quiero yo o qué quiero incentivar, qué quiero que caracterice la microbiota que quiero tener. Sí se ve la diversidad beta, les hablaba, nos permite comparar ecosistemas microbianos, y aquí literalmente lo que vamos a ver son distancias, esto se llama distancias. Y vemos, entre más distante, nos indica que hay menos similitudes entre esos grupos microbianos. Entonces, cuando nosotros vemos esas bolitas dentro del mapa, vemos, por ejemplo, vean los dos de arriba, los que tienen azúcares fermentables, vean cómo son un poco más diferentes a los otros grupos. O sea, están estimulando diferentes microorganismos o la presencia de diferentes microorganismos, por ejemplo, que el aceite esencial y el APC, que son el amarillo y el azul oscuro, que entre ellos son más similares. Entonces, esto nos permite ver también cómo hay diferencias según lo que usemos en la modulación y de pronto pensar en qué estrategia puede ser mejor o hacia dónde yo quiero modular el intestino de los animales. Entonces, ya conociendo un poco, bueno, quiénes viven ahí, pasemos a la parte importante también, y es qué están haciendo esas bacterias o para qué me sirve saber que esas bacterias están ahí. Pensemos en estas bacterias como trabajadores que hay en el intestino. Entonces, en esas bacterias trabajadoras, pensemos también que hay un montón de genes y un montón de rutas metabólicas que esas bacterias son capaces de hacer. Tenemos un montón de trabajadores diferentes que saben hacer cosas distintas y tienen rutas metabólicas distintas que son funciones y nos permite ver, venga, esa bacteria o ese trabajador me está ayudando o me está haciendo daño. Entonces ahí entran los conceptos de eubiosis y disbiosis. Cuando nosotros tenemos trabajadores trabajando, valga la redundancia, en pro de nosotros, hablamos de eubiosis, que están produciendo ácidos grasos de cadena corta, mejorando la barrera, teniendo temas inmunológicos e inflamatorios controlados y un mejor aprovechamiento de energía. Lo contrario, hablamos de disbiosis, cuando esos trabajadores en vez de estar ayudándome me están haciendo daño y entonces empiezan a crecer patógenos, a producir toxinas, LPS, inflamación, producción de amoníaco, incluso menor aprovechamiento del recurso energético. Entonces, tenemos que pensar en qué clase de trabajadores queremos tener en ese intestino. Normalmente la eubiosis se caracteriza por altas diversidades y por presencia de firmicutes y bacteroidetes, mientras que la disbiosis se caracteriza más por diversidades pobres, dominancia de bacterias. Dentro del análisis, entonces, bueno, ¿qué están haciendo esas bacterias? Vemos enzimas, esto es expresión de algunas proteínas asociadas a salud intestinal, evaluadas en el intestino. Vemos las dos primeras, perdón, me vuelvo por aquí, son enzimas de borde de cepillo, una peptidasa, aminopeptidasa ácida, y una carbohidrasa, que es maltasa glucoamilasa, y vemos cómo esos diferentes grupos suplementarios modulan la expresión de esas enzimas de salud intestinal. Vemos como el control negativo, que es el verdecito, tiene la menor expresión de esas proteínas, o sea, ese intestino no está logrando expresar lo que debería expresar. Vemos que a nivel de lo que son enzimas de borde de cepillo, el fructoligosacárido es el que mejor expresa esas proteínas o el que más incentiva esa expresión de proteínas enzimáticas, y que el aceite esencial fue el que expresó la mayor cantidad de proteínas asociadas a la barrera intestinal y a la arquitectura. Y eso nos permite también empezar a pensar, bueno, ¿cuáles pueden ser las mejores estrategias
de suplementación para lo que nosotros queremos. Adicionalmente, podemos tomar esas proteínas de salud intestinal y asociarlas a bacterias. Bueno, ¿qué tenían los animales que expresan mucho? ¿Qué bacterias había en ese intestino? Entonces, esto es un gráfico de correlaciones, donde los cuadros que están en azul implican correlaciones positivas, o sea, directamente proporcionales, entre la expresión de la proteína y la bacteria que está allá en el eje Y, y los rojos nos indican correlaciones negativas, o sea, si la bacteria aumenta, la proteína tiene menos expresión, ¿sí? Es una relación inversamente proporcional. ¿Qué podemos ver acá? Primero, que hay bacterias que su presencia nos indica que hay más expresión de proteínas. Entonces podemos empezar a pensar en bacterias como biomarcadores de salud intestinal o de ciertas características de la salud intestinal. Bacterias que su presencia nos dice ese intestino está produciendo buena cantidad de enzimas de borde de cepillo. Y quiero que miremos algunas que encontramos bastante relacionadas. Les hablaba ahorita de, tengan en cuenta Prevotella, aparece con una correlación muy alta con la expresión tanto de barrera como de enzimas, Oxalibacter, Alistippus. Y quiero que vean algo muy interesante, y hablábamos de diversidad. Cuando ponemos el filo bacteriano al que pertenecen, podemos ver que dentro de esas primeras 4 bacterias más asociadas, encontramos 3 filos microbianos distintos. Entonces, ahí creo que podemos ver muy claramente ese efecto de la importancia de la diversidad. Si nosotros solo estimulamos un filo microbiano, estamos perdiendo el efecto de los otros. Y por el contrario, podemos tener también biomarcadores de cosas negativas. Entonces, por ejemplo, la Escherichia estuvo asociada particularmente a una menor expresión de proteínas de barrera. Y eso creo que es algo que se puede ver en el campo. Ciertos grupos de Clostridium, Megasfera, también empieza a aparecer uno como bacterias asociadas negativamente que pueden ser usadas como biomarcadores para entender mejor esa relación bacteria-intestino. Quiero que entremos en algo también de entender esas relaciones y veamos esta curva, entonces donde en el eje Y tenemos un índice de severidad de diarreas, calidad fecal, qué tan líquida estaba durante el tiempo del destete, y en el eje X tenemos la abundancia de Prevotella. ¿Qué podemos ver acá? Que a medida que los animales tenían, o los animales que tenían menos diarrea, adicionalmente que tenían más Prevotella. Los animales con más diarreas o con un índice fecal más bajo o más malo, más diarreicos, tenían poca Prevotella. Entonces ahí vemos esa relación y la importancia, por ejemplo, de estimular ciertos grupos microbianos o tener un intestino que permita que esos grupos microbianos crezcan. Particularmente, además, los que tenían más Prevotella en este caso fueron los que tenían FOS y aceite esencial de lipio-oreganoides. Entonces, eso nos permite, y cuando hablamos de diarreas, pensar en intestinos en momentos clave donde aparecen diarreas. Pensemos, por ejemplo, en el destete, en cambios de alimento, en la finalización donde cuesta tanto esos problemas de diarrea e incluso mortalidades tienen un costo muy elevado. ¿Qué intestino o qué bacterias biomarcadores nosotros queremos estimular para evitar que esos momentos críticos nos golpeen tan fuerte la producción? Y hablamos de producción. ¿Qué pasó con la producción? Esto es conversión alimenticia, día 15, día 30. Vemos que el que no tenía nada, la dieta basal tiene la conversión más alta, y vemos que esos grupos adicionalmente que venimos hablando, que tienen más bacterias y más expresión de proteínas, como el FOS y el aceite esencial de lipooriganoides, eran los que tenían las conversiones más bajas. Uno casi que va armando el rompecabezas y relacionándolo todo. Finalmente, y dentro de ese rompecabezas, quiero mostrarles esta gráfica. Puede ser un poco a veces rara de entender porque es una imagen en 3 dimensiones, donde tenemos una relación de 3 ejes. Arriba vemos la conversión alimenticia, o sea, eficiencia productiva. Tenemos expresión de enzimas de salud intestinal en el eje Y, aminopeptidasa ácida como el representante de ese grupo, y tenemos la cantidad de Prevotella como representante de la microbiota. Lo que esté más alejado, o sea, más hacia los letreros, indica un valor mayor, lo que esté más hacia el centro de la gráfica indica valores menores. Entonces, aquí nos salen, entonces, sí, valores menores en el centro y mayores hacia los bordes. ¿Qué quiero que vean?
El grupo control negativo, el que no tenía nada, es el verde, es el que tiene la menor cantidad de aminopeptidasa y la menor cantidad de prevotela y la conversión más alta. Y nos podemos ir moviendo y empezar a ver cómo a medida que aumenta la aminopeptidasa, la expresión de aminopeptidasa, también hay más prevotela. Esta relación pues, para los dos lados, mayor prevotela, mayor aminopeptidasa. Y por ejemplo el grupo FOS es el que tiene más prevotela, véanlo abajo como los punticos llegan más abajo, y más proteínas de salud intestinal. Entonces lo vemos también con la prevotela, cómo esa relación va siendo directa, que es la misma relación que ya veíamos antes en la otra gráfica. Y aquí pongamos el último eje, que cuando vemos la conversión, vemos cómo se comporta de la misma forma. Entonces hay una relación entre todas esas variables, salud intestinal, bacterias intestinales beneficiosas que podemos usar como biomarcadores, y que si incentivamos esto, lo que vamos a empezar a tener son conversiones más bajas en la producción. Entonces hay que pensar un poco en todos esos componentes. Ya para concluir, entonces podemos pensar en que la productividad depende de la salud intestinal. No podemos pensar en ser productivos si la salud intestinal no está bien, pero entender la salud intestinal como una suma de variables, no como algo estático, sino como muchas variables que están jugando, sumando y restando en la productividad que vamos a tener. Y por tanto me gusta mucho esa imagen de regar la planta, porque es un grupo de variables que tenemos que empezar a regar cada una de ellas para poder sumar y tener la productividad que queremos. Y en la base de esa productividad y de esa suma de variables tenemos la eubiosis y la microbiota. No podemos pensar en ser productivos y en tener salud intestinal si no tenemos eubiosis y no tenemos esos trabajadores en el intestino trabajando en pro de toda la pirámide de la parte de arriba. Muchísimas gracias. Vale. Me espero. Así es, espérennos ahí un momentico. Muchísimas gracias al señor Jaime Ángel Izaza. Agradecemos, por supuesto, el apoyo de Promitec en esta sesión. Invitamos entonces a la persona encargada de entregar los galardones a este participante del panel. Muchísimas gracias. Un aplauso entonces para el señor Jaime Ángel Izaza. Nuevamente, muchísimas gracias. Y los invitamos, primero terminemos esta fotografía, que es importante posterior a la sesión.